Hola con todos y todas, bienvenidos a esta nueva edición de Trazando Líneas. Esta vez tenemos un entrevistado muy querido, profesor Sanmarquino, mi profesor del curso de Análisis del Perú Contemporáneo. Pero antes de empezar con el profesor Sinesio López, no olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en todas las redes en @lalineape. Bueno, empecemos este diálogo. Bienvenido, profesor Sinesio López. Este diálogo hablando de un tema que es fundamental y que es un tema recurrente en la historia de nuestro país, ¿no? La democracia que tenemos. La consigna de todas las protestas durante el verano ha sido justamente esta democracia ya no es democracia, ¿no? Y es una consigna que sale de lo profundo del pueblo para expresar el malestar que estamos viviendo, ¿no? Ya desde la ciencia política, desde la sociología, empieza con que tampoco es una dictadura, que tampoco es un régimen tal, pero lo real es que tenemos una democracia muy precaria, que sigue habiendo un déficit enorme de representación, de redistribución del poder. ¿Cómo ves tú este momento histórico, además con todo lo que sabes y has escrito del tema? Mira, yo creo, a ver, comencemos un poco por decir que la forma de gobierno ha cambiado. O sea, antes teníamos un presidencialismo parlamentarizado, ¿no? O sea, el presidente es el jefe de Estado y jefe de gobierno, pero el Parlamento se mete y lo traba, ¿no es cierto? Él lo traba, digamos, le da voto de confianza, le da voto de investidura, en fin, ¿no es cierto? O sea, eso que en un presidencialismo puro no existe, ¿no? Entonces, eso ha sido cambiado por un parlamentarismo presidencializado. Esa forma de gobierno ha sido cambiada. Y la forma de régimen político también ha cambiado. Ya no tiene democracia. Yo no creo que esto sea una democracia. El régimen político es más bien un régimen autoritario. Sí, ya no es democracia, pero tampoco es dictadura. La dictadura supone un régimen totalmente cerrado. Concentra el poder en el Parlamento o en el Ejecutivo, pero se cierra a la sociedad, digamos, ya no hay libertades, no hay nada, eso es una dictadura. Entonces, este es un régimen autoritario, que va en camino, que puede ir camino, puede desembocar en una dictadura, pero todavía no es, ¿no? Claro, pero hay una cosa grave en lo que dices, ¿no? Porque hemos virado un parlamentarismo y un cambio tan profundo, mínimamente debe haber sido consultada a la sociedad, ¿no? Se ha dado por una serie de maniobras, digamos, de tejes y manejes más bien parlamentarios. No, sí, claro. Mira, todos los cambios que han habido son en la escena oficial, ¿no? Totalmente divorciados de lo que podríamos llamar un escenario social amplio, ¿no? O sea, en realidad hay un divorcio. Esas instituciones, el gobierno y el régimen político en realidad le evitan el sostén de eso, porque eso no se lo lleva el aire, es porque hay los poderes fácticos. Está la Fuerza Armada, que es su respaldo. Ellos dicen que es un respaldo constitucional, porque ella es una sucesora constitucional, pero obviamente saben que eso es con reparos, ¿no es cierto? Ya, y luego lo otro son los empresarios, 71% de los empresarios la respaldan, que es pues una pequeñez frente al mundo social, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, la prensa concentrada. Esos son los que lo sostienen, pero con tensiones. La Fuerza Armada no está claramente muy de acuerdo con el gobierno, porque están esquivando su responsabilidad y trasladándola a la Fuerza Armada, y la Fuerza Armada, eso te lo digo porque tengo información precisa sobre ese tema, ¿no? Ahora, claro, hay, mirando un poco más sistémicamente esta crisis de la democracia, tampoco es exclusividad de la sociedad peruana, ¿no? Hay todo un deterioro de los procedimientos, ¿no? De la democracia procedimental, digamos, también de lo sustantivo, ¿no? Yo miraba un poco este artículo que tú escribiste sobre coaliciones golpistas, ¿no? O sea, ya no es solo que la democracia como ejercicio, tú colocas un presidente, vas a votar, sino que además, una vez que esté en el gobierno, si no tienes todo este entramado de poderes bajo control, pues es muy fácil que justamente tu voto sea desconocido y luego
la autoridad electa sea boicoteada, ¿no? Lo digo al margen incluso de Castillo, que lo vivimos ahora con Castillo, ¿no? Pero también es medianamente lo que está viviendo Colombia con Petro, lo que se está institucionalizando peligrosamente como un boicot, una erosión permanente a las reglas de juego democrático y a sus premisas, ¿no?, de igualdad ante la ley. Mira, lo que yo creo es que, a ver, la democracia, distingamos lo que es democracia electoral, es una cosa, ¿no es cierto? Luego hay la consolidación democrática, o sea, todas las instituciones, ¿no?, estatales y de representación también se consolidan. Y luego la calidad. Nosotros hemos quedado en democracia electoral, pero digamos, incluso esa democracia electoral es cuestionada ahorita por la élite. Claro. O sea, no, hay, digamos, yo diría hay tres formas de ese cuestionamiento. Uno primero ha sido cuando tú ves las elecciones de 2001 para acá, todos, salvo Kuczynski, votaron centro-izquierda, todos, incluso García. ¿No? El cambio responsable era. Claro, porque Humala era el cambio irresponsable. Entonces él es cambio responsable. O sea, todos entraron por la centroizquierda, pero sin embargo todos fueron presidentes neoliberales. ¿Por qué? Por la presión enorme de los poderes fácticos. Es enorme. Yo lo viví muy cerca de Ollanta, eso, ¿no? Entonces era una presión brutal de los medios, de los empresarios, en fin. La Fuerza Armada no decía nada, pero fue brutal. Y entonces tenías o cedías o no. Nosotros ni nos dimos cuenta, ni tampoco el que manejaba toda la campaña, ¿no? No había esa presión tan fuerte. Y luego yo creo que hubo corrupción también. O sea, yo creo que los compran. Si pagan por los que perdieron, ¿por qué no van a pagar por los que ganaron? ¿No es cierto? O sea, puede haber eso, yo no lo puedo demostrar, desgraciadamente, pero más o menos ahora casi todos están presos, ¿no es cierto? O sea, bueno, entonces yo diría que ese es el tema de la presión y la corrupción, ¿no es cierto? Así brutal. Y luego, ya últimamente, como no pueden prohibir el sufragio universal, ¿qué es lo que hacen? Dicen fraude, ¿no es cierto? Eso fue lo último que salieron. Fraude, y entonces no son elecciones legítimas, ¿no? Ha habido fraude, ¿no? Y eso es lo que quieren hacer ahora, copando el jurado y la OMP y la RENIEC, ¿no es cierto? O sea, lo quieren tomar, ¿por qué? Porque y entonces pueden poner la regla de juego, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero todos esos son cambios, obviamente, que han transformado la Constitución, han transformado la forma de gobierno, el régimen político, y el sistema electoral igual, lo quieren mantener es la oferta electoral, ¿no es cierto? La oferta. Y entonces, la misma oferta esperan que la gente vote por eso. Tienen que manejar la demanda. Exacto, exacto. Entonces, claro. Pero tú sabes, la gente, si tú miras, los votantes, 2001, 2006, 2011, 2016, 2021, todos los que votaron centro-izquierda son los mismos. Sí, es un veintitantos % sistemático. Es todo el mundo andino y el sur. Sí. O sea, eso es permanente. Sí, pero entonces, claro, lo que tú planteas es que hay una arquitectura del poder, digamos, hay unos poderes fácticos, que empieza esto desde Fujimori, que tiende a copar todo el Estado para poder gobernar, y cómo los enfrentas. Creo que esto nos lleva al otro lado de la política, que es la sociedad, ¿no? O sea, cómo la sociedad peruana, este ámbito societal, para usar ese término de Habermas, que es más amplio, ¿no? Cómo la sociedad peruana ha ido cambiando, resistiendo y también replegándose frente a este avance de los poderes que no ganan elecciones, pero gobiernan. Mira, el gran problema, el drama del país es el problema de la representación política. Si tú ves las elecciones del 90 para acá, no hay ningún partido que haya ganado las elecciones. Los que han ganado son caudillos, incluido García, que tenía un partidazo, ¿no? Ganó el caudillo. A mí me dijo Villanueva, Armando Villanueva, conversando con él en la Biblioteca Nacional, cuando yo era director, me dijo, el próximo gobierno no es de Lapra, es de García. O sea, y así fue. Él nombraba todo. Y entonces tú ves que ya no son partidos los que ganan, son caudillos. ¿Por qué? Porque el partido no existe. El partido entra en crisis el 80, los partidos antioligárquicos entran en crisis el 80.
Las reformas de Velasco agotaron su programa, porque eran partidos antioligárquicos. Entonces, entre el 80 y el 90 se volvieron neoliberales, ¿no es cierto? El caso de AP. Y el APRA se mantuvo más o menos socialdemócrata y después fue el colapso total, ¿no es cierto? Con la hiperinflación de García. Entonces desaparecieron los partidos y obviamente la sociedad no puede expresarse más. Entonces los poderes fácticos son los que... Pero es una crisis que se prolonga, ¿no? Porque efectivamente Velasco cumple ese programa, ¿no? Antioligárquico, reformista, ¿no? Ahora, la sociedad post-reforma agraria también cambia, ¿no? Todo esto que vemos de la cholificación, las migraciones, el mundo informal y luego el neoliberalismo, que impone otros códigos de convivencia. Mira, el 31% de siervos que había en el año 68 se transformaron en ciudadanos, en personas libres y luego ciudadanos, ¿no es cierto? Eso fue un enorme cambio. El gamonalismo desapareció, la oligarquía también desapareció. O sea, pero, y hay veces, si tú miras los datos estadísticos, en 1980 solamente el 40% eran informales. Hoy, ¿cuántos son? 70, el doble. 70. 75. Y en algunas regiones son 80 y pico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que el neoliberalismo es una máquina de producir informales. Sí, pero también es importante porque, claro, tú dices, los siervos pasan en teoría a la vida política, de hecho tienen voto universal, pero viene el conflicto armado y anula el poder civil en los distritos, en todas esas zonas, justamente donde había estado las haciendas de manera más fuerte, ¿no? Entonces hay también ahí un repliegue en la representación, en la politización, que yo creo recién empieza a expresarse ya el 2001 medianamente con estos votos antisistema, pero que el 2021 encuentra al suyo, ¿no? Al propio, dice, desde que puedo votar es el mío. Claro. Entonces, claro, también la brutalidad con la que reacciona la élite pues nos devuelve a la pre-reforma agraria. ¿Qué cambios no han habido ahí que no nos han permitido todavía ser una comunidad política que respete, digamos, a todos sus ciudadanos? Mira, yo creo que no es solamente un problema de la política, es un problema de la estructura social, ¿no es cierto? O sea, si tú vas a la estructura social, hoy es una sociedad informal. Sí. En el siglo XX eras una sociedad de clases, ¿no es cierto? Tú tenías claramente una clase obrera. ¿Cuántos asalariados? Más del 50% asalariado. Hoy vas y es 20% trabajadores. Entonces ya la clase media más o menos consistente. Había toda una estructura de clases más o menos. Hoy no, es una sociedad informal, de individuos. A lo clásico, digamos, ¿no? A lo Hobbes-Locke, ¿no? Solamente que no son, digamos, idílicamente los individuos de Locke, ¿no es cierto? Que todos eran felices. No, aquí se pelea por sobrevivir, son hobbesianos, ¿no es cierto? O sea, se pelean por sobrevivir. Sí. Ese es el drama que tenemos. Claro, porque además, comparado quizá con otros procesos de neoliberalización, claro, esto viene combinado con autoritarismo, con, digamos, la pérdida también de este horizonte más colectivo, ¿no? La crisis y el repliegue de las izquierdas. Mira, en Chile es 30% informales. Entonces, ahí hay más o menos, los partidos se han vuelto un poco también muy güeros, no sé, casi no existen, ¿no? Pero al menos tienes una sociedad relativamente consistente. Aquí no. Claro. Ese es un drama. Ahora, yo creo que es difícil representar, pero es posible hacer una representación. Ahora, yo creo que eso requiere una serie de cambios. O sea, a mi juicio, la gran resistencia a todos los cambios viene del modelo neoliberal. Sí. Ese es el gran drama. Y la élite que quiere mantener siempre el poder, mantener la Constitución como si fuera la Biblia, ¿no? Y mantener todo, según ellos, eso es lo que ha permitido el crecimiento, el desarrollo, lo cual es falso, porque sabemos que eso es problema del boom exportador, no del modelo de desarrollo. Sí, es que esto nos lleva al tema de las élites, que también es un viejo tema en la política y la historia peruana, ¿no? O sea, las élites bastante, digamos, reacias a abrir cambios, ¿no? Ahora lo estamos viendo con el tema de la Constitución, bueno, se vio también con todo lo que resistieron a las reformas que eran necesarias en los 60, la reforma agraria, etcétera, ¿no? ¿Cómo llegamos entonces
a poder hacer cambios en la sociedad. Vino el estallido de diciembre, creo que fue digamos, un campanazo, una alerta de que estos sectores que habían sido históricamente excluidos, marginados, muchos de ellos hijos y nietos de la reforma agraria, efectivamente, que por primera vez accedían a educación superior, no en la universidad pública, sino en la universidad del neoliberalismo, de esas que les cobran 200 soles, en fin, todo un mundo surgido en resistencia y adaptación al neoliberalismo, decía yo, que se expresa, ¿no? Que se expresa, sale. ¿Hay pistas por ahí de algún nuevo proceso de representación? ¿Cómo lo lees tú? A ver, lo que yo veo efectivamente es que es muy difícil representar un mundo de informales, ¿no? Pero yo también lo que yo pienso es que en adelante va a cambiar todo tipo de representación, de forma de representación. Yo no creo que volvamos a construir unos aparatos de partido enormes, ¿no es cierto? Como fue el APRA o en su momento el Partido Comunista, algunos partidos de izquierda. No, yo creo que vamos a asumir por una razón fundamental. Hoy la política ha cambiado y los medios tienen un peso decisivo. Hay una revolución en las comunicaciones. Eso ha cambiado todo. Ha cambiado la política, ha cambiado la economía. Ha cambiado toda la cultura, ¿no es cierto? Y entonces las formas de hacer política también han cambiado. Claro. Antes el partido, ¿qué era? La voz de los sin voz. Hoy todos tienen voz. Sí. Todos tienen voz. Y todos quieren tener partido también. Claro, o sea, este es el problema, pero ese es un drama, ¿no es cierto? Yo creo, por ejemplo, que a partir de la gran movilización que hoy está surgiendo, puede ir apareciendo, emergiendo formas de representación, que no van a ser como los viejos aparatos, que pueden combinar quizás representación social con política simultáneamente, ¿no es cierto? O sea, todavía eso no va a ser muy depurado, separado. Esa representación puede hacer política directamente. Después va a aparecer ahí una cosa, un aparato político distinto. Pero en un primer momento yo creo que eso es posible, que hoy los 3 o 4 grupos que aparecen y más van a aparecer seguramente den origen a formas de representación diferentes, ¿no es cierto? Claro. Donde van a tener representación los que nunca tuvieron representación. Claro, y esto nos lleva, ¿desde dónde quieren construir esa representación? Creo que esto nos lleva también al tema de las izquierdas y los partidos que tradicionalmente habían representado estos sectores populares. Tú has sido militante, conoces de cerca todo este mundo de las izquierdas. ¿Cómo ves ahora no solo el mundo partidario, sino también la izquierda social que alguna vez tuvo el Perú? Un académico chileno decía que yo soy la persona en el Perú que ha fundado más partidos. Entonces, porque había mucha fragmentación, ¿no es cierto? Entonces yo estaba en todas, pero yo diría lo siguiente. A ver, uno de los grandes problemas de la izquierda ha sido, desde el 30 para acá, digamos, esta fragmentación, demasiada ideologización y luego mucha... el girar en torno a las grandes corrientes internacionales, Rusia, China. Entonces no tienes una referencia social, sino más bien internacional, y orientas tu política y tus estrategias de acuerdo a esa política y no de acuerdo a la necesidad nacional, a diferente de lo que pasó en Chile, ¿no es cierto? Entonces yo creo que en vez de ayudar a superar la fragmentación social, que es natural, más bien la profundizó. Claro. Y nosotros en la izquierda hemos profundizado eso y seguimos profundizando eso. Cuando lo que tiene que hacer tiene que haber una sola representación, ¿no? Intentar más o menos construir una representación única y eso se hace, pues, yo creo que, fíjate, ¿qué diré? Hay todavía ideologización en algunos grupos, pero también hay ya cierta claridad en lo que ha pasado, ¿no? La caída del muro no significó un montón, ¿no es cierto? Y es necesario valorarla, y entonces ya tienes, ¿no? Ahora, es interesante porque la izquierda peruana surge con Mariate y un personaje que quería más bien mirar la creación heroica, lo propio que teníamos, ¿no? Pero luego, a diferencia, tú mencionabas a Chile, pero también Bolivia, ¿no? Que encuentra esta beta en la reflexión sobre lo nacional popular, que luego lo retoma Álvaro García Linera. Yo siento que en Perú ahí hay un vacío, ¿no? Que el APRA se apropia de lo nacional popular, luego los militares, luego Llanta por ahí también intenta un poco,
Pero no hay esa conexión, si uno lee a René Zabaleta, lo he vuelto a leer hace poco, encuentra esa conexión que él intenta hacer entre el marxismo, las izquierdas y el mundo popular, la configuración de lo nacional popular en Bolivia. A ver, yo quisiera situar eso en una perspectiva de larguísima duración. O sea, mira, México, Perú, Bolivia, por historia y por centralidad colonial somos casi lo mismo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que México y Bolivia han tenido revoluciones exitosas, el Perú no lo tuvo. La pudo tener, pero ¿qué pasó? Yo creo que la revolución militar, ¿no? Fue de alguna manera, tuvo un carácter preventivo. Claro, tuvo un carácter preventivo. O sea, evitar una revolución social, ¿no es cierto? Porque ese era lo que venía, ¿no es cierto? Eso lo sé, porque a mí el general Fernández Maldonado en alguna ocasión me dijo, yo me volví izquierdista combatiendo las guerrillas. Y le digo, ¿cómo así te volviste izquierdista combatiendo las guerrillas? Me dice, porque ahí me di cuenta que las guerrillas no eran un problema, que el problema era la ira social contenida de esos campesinos por la explotación, el olvido, la discriminación. Ese era el problema. Y entonces yo me di cuenta, y toda mi generación de coroneles me dijo, nos dimos cuenta, que si no hacíamos una revolución profunda desde arriba, lo que venía de abajo era incontenible. Entonces, ese es un poco el sentido. Allí debimos tener una revolución democrática como la tuvo México en 1910, sí, y Bolivia en 1952. Nosotros nunca tuvimos una exitosa. Que no viniera desde arriba, digamos, ¿no? Porque que naciera desde abajo, digamos, ¿no? O sea, eso debió culminar en una revolución, todo ese movimiento que venía del 50, pero era impresionante, te lo puedo decir porque yo tengo la edad suficiente como para haber vivido todas esas experiencias, era impresionante, digamos. Claro. ¿No? Claro, son, digamos, procesos también de acumulación histórica para seguir en la larga duración y no deprimirnos en la corta. Pero procesos de acumulación histórica, ¿no? Que en el caso peruano se encuentran con élites muy reacias a hacer cambios, con procesos, ningún país ha tenido el conflicto armado tan terrible que hemos vivido aquí, ¿no? Con ese carácter también de un partido como Sendero Luminoso que ataca a las mismas comunidades, ¿no? Entonces, como eso también va marcando, ¿no? Un déficit de proyecto nacional popular, digamos, ¿no? Y cómo darle ahora en medio de toda esta crisis un sentido a un proyecto de nación, ¿no? ¿Tú crees que todavía es posible? ¿Cómo podemos? Yo creo que sí, que eso es un... Mira, si tú miras la historia efectivamente hasta llegar hasta ahora, pero no vamos a hacerlo así porque sería... Mira, hemos tenido las peores élites de América Latina. Nuestras élites nunca reconocieron las demandas de los de abajo como legítimas, y al reconocerlas como legítimas las transformas en ley que todos obedecen, y entonces todos se sienten formando parte de una comunidad. Eso por un lado. Por otra parte, el Estado no ha sido capaz nunca de construir bienes públicos para todos, por igual. En Europa, tú vas, en Francia por ejemplo, tú vas a las mismas universidades, todo el mundo, independientemente de todas las clases sociales, el color, la religión, vas a las mismas escuelas, a las mismas universidades, ¿no? Tienen los mismos centros de salud, en fin, ¿no? Entonces tienes entonces bienes públicos de calidad. Aquí el Estado nunca ha producido eso, jamás. Claro. Entonces, ¿qué sentido de comunidad puedes tener? Sí, ese es el drama, ¿no? Pero justamente, digamos, para ir cerrando también, los momentos de crisis, se dice, abren oportunidades. ¿Tú crees que podemos de este momento de crisis que estamos viviendo, de profunda descomposición, yo creo que ya casi tocar el fondo de la democracia, la política, la convivencia, ¿hay espacio para un momento constituyente, para un nuevo momento político en el Perú? ¿O vamos a resignarnos a siempre estar, digamos, oscilando entre el autoritarismo, la represión, ¿no? Como... A ver, lo que yo veo es que en la situación de ahora tienes tres salidas posibles, ¿sí? Una es lo que yo llamaría colapso. En la historia han habido poco, bueno, en el siglo XIX hubo mucho colapso. En el siglo XX hemos tenido el colapso de ahorita, del 2020, ¿no? 3 millones limeños movilizados, 12 millones protestando. No llegaron a Palacio, solamente soplaron así, y cayó Merino, ¿no? Cayó Merino, ¿no es cierto? O sea, ese es colapso, ¿no es cierto? Es colapso.
Esa es una posibilidad, pero eso necesitas tener medio millón, 1 millón de limeños, ¿no es cierto?, moviéndose, y más o menos 3 millones en provincias, y entonces eso se produce un colapso. Ahora, la otra, bueno, esos colapsos a veces terminan en revoluciones. La de 1895 fue pues, una revolución, porque fue el Montoneros versus Cáceres, 2.000 muertos en Lima, claro, 1895. Entonces, pero en el siglo XX no hemos tenido eso, pero esa es una salida, el colapso, digamos, ¿no? El colapso es posible, pero bueno, necesita un despliegue movilizador muy grande, que no es imposible, ¿no es cierto? 1. 2, una salida negociada, ¿no es cierto? Una salida negociada, pero eso supone representación. ¿Cuál es la dificultad de la salida negociada? Que haya representación de los movilizados. Claro, y que todavía no lo tenemos. Claro, que habiendo una representación de los movilizados, y hay movimientos, entonces tú puedes decirle a Dina Boluarte, bueno, vamos a negociar tu salida. Vamos a negociar tu salida. ¿Te vas directo a la cárcel? O podemos dar, digamos, unas vacaciones, ¿no? en algún sitio, pero tú tienes que buscar una salida, tienes que negociar una salida. Esa es la salida negociada. En el Perú ha habido muchas salidas negociadas. La de Morales Bermúdez fue una salida negociada. Claro. Presión social para que haya elecciones, pero luego fue negociada. La izquierda no quiso negociar, pero negoció con el APRA y con AP, ¿no es cierto? O sea, son salidas negociadas. E igual el fujimorismo, fue colapso por un lado y salida negociada por otro, ¿no es cierto? Las dos cosas hubo. Entonces, yo creo que eso es lo mixto también, ¿no? O sea, la tercera sería una cosa mixta. O sea, al mismo tiempo que colapso, negocias, ¿no es cierto? Claro. Eso es lo que pasó con Fujimori en 2000. Fujimori se fue huyendo por el temor de lo que pasaba. Claro. Y una vez que fuera, renunció por... Claro, el tema es que ahí no salimos del modelo, ¿no? Ni de la Constitución, solo salimos de Fujimori. Claro, salimos de Fujimori, pero, digamos, los congresos negociaron. Lo que pasó allí es que no hubo la fuerza suficiente y la claridad para hacer una transición culminante, ¿no? O sea, que culminara la transición. No hubo la fuerza para eso, ¿no? Entonces, bueno, eso es el drama que estamos viviendo, ¿no? Sí, eso es importante, porque efectivamente hay una falta, un déficit de representación muy grande y esta dificultad del sujeto popular que ha emergido en el estallido social para construir su representación, ¿no? Entonces, esta diversidad de demandas, ¿no? Restitución, nuevas elecciones, asamblea constituyente, que no debían ser, digamos, contraproducentes, digamos, entre sí o contradictorias, pero que terminan también generando más fragmentación, ¿no? Mira, yo diría que sí, pues llegando, digamos, a una especie de articulación, tú puedes hacer una especie de selección, prioridad de demandas, ¿no es cierto? Eso es uno. Y luego la representación posible, la negociación, y en fin, que se puede dar, yo creo que es necesario darla, porque si no los costos son muy altos, ¿no es cierto? O sea, yo creo que eso es importante, que se tenga esa capacidad para negociar y para ponerle los términos de la negociación, porque ellos efectivamente no representan nada, absolutamente. El problema ahí también es que un sector de los grupos que se han movilizado, de las comunidades que se han movilizado, también tienen tanta desconfianza, creo que es otra característica, y lo dice el Latinobarómetro y todos estos estudios, la desconfianza en el Perú es de las más altas en el mundo, ni siquiera en la región, ¿no? No confiamos más que en nuestra familia, entonces no confías en el que va a negociar una salida, por ejemplo, ¿no? Entonces ya es el traidor, ya se sentó con los que se vendieron. Entonces sí, tenemos digamos, un mundo popular también, creo que producto de la informalidad, del neoliberalismo, pero muy desconfiado entre sí, que le cuesta tejer vínculos sociales, ¿no? Claro, es que el Perú tiene una cultura de confrontación. Ha sido muy difícil en la historia las negociaciones, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, el APRA, el año 56, tenía que negociar un poco su que le eliminen la ley de seguridad interior. Y entonces estaba buscando con quién le parecía más eso, ¿no? Y entonces, pues, todo el mundo le decía traidor, 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 traidor. Y entonces Prialé inventó una frase interesantísima. Digo, dialogar
no es pactar. Oh, que ahora la siguen usando. Claro, dialogar no es pactar. La usan a cada rato. Pero el diálogo es necesario, en algún momento va a ser necesario. O sea, si no ya es una revolución, claro, es otra cosa. Y el tema son las condiciones del diálogo, ¿no? Y quién lo protagoniza. Creo que eso, a diferencia del 2001, ahora el protagonismo debería estar en ese sujeto que se ha movilizado, que es un sujeto popular, de abajo, ¿no? Y que pueda abrir eso que no sé del 2001, que fue salir del modelo y de esta constitución que está imponiendo un régimen, porque es una constitución que fue para imponer un régimen económico. Sí, no, yo creo, fíjate, que incluso lo de la Constitución puede ir quedando, o sea, sí, porque tú necesitas hacer también, ¿sabes qué? Una gran coalición. Mira, solamente un movimiento social andino no se va a echar abajo un régimen. Tú tienes que tener gran capacidad de hacer coaliciones con la clase media e incluso con sectores empresariales, ¿sí? Nacionales. Si no, esto no es viable. ¿Sí? El que tenga esa gran capacidad de armar coaliciones, vence. Ese es el que triunfa. Y entonces yo creo que eso va a ser muy necesario. Al mismo tiempo, la crisis no va a terminar mientras no llegues al final de un pacto. Ahorita a lo mejor no, pero cuando llegues al pacto, ahí culmina la crisis, ¿no? Porque esta crisis es larga. Ya la estamos viendo 6 meses y va a seguir. Sí, sí, sí. Y no parece todavía tener una fecha de término, ¿no? Bueno, creo que para ir cerrando también con toda la experiencia que tú tienes, ¿cómo terminarías esta mirada al país, ¿no? Hay espacio para el optimismo, hay espacio para la esperanza, decía Tito Flores en los 90. ¿Hay espacio ahora? Yo creo que sí. Mira, yo, pese a que a veces me pongo muy pesimista, como decía Gramsci, pesimista de la inteligencia, optimista de la voluntad. Pero yo creo que sí hay salidas, pero ¿cuál es el gran drama? Primero, una articulación y representación. Segundo, capacidad de armar una coalición amplia. Y con esa coalición amplia ya puedes hacer negociación y puedes encontrar salidas, ¿no es cierto? Yo creo que eso no es imposible, ¿no? Y una coalición que sea amplia, pero que no sea moderada en términos de dejar de lado las demandas que están pidiendo los de abajo, ¿no? Que es el drama que estamos viendo en Argentina, ¿no? No hay espacio para los tibios, dicen. Claro, no, obviamente, o sea, tiene que ser donde estén centralmente las demandas, o sea, hay una agenda política que no ha sido resuelta en la historia y que ha sido planteada en esta coyuntura por el mundo andino. O sea, ¿qué están pidiendo? Que respetes la soberanía del pueblo, que los trates como iguales, que los consideres parte de la nación, ¿no es cierto? Todo eso son cosas que no hemos logrado construir a lo largo de la historia, y eso lo está planteando hoy la gente, lo está sintiendo. Bueno, muchas gracias, Inesio, muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta edición de Trazando Líneas, nos vemos pronto.